Y llegó el día que ellos llegaron. No sabemos por qué. La guerra fue cruenta y vivimos bajo el mar. Ahora es turno de intentar recuperar lo que era nuestro. Hoy en las pantallas, Atlantis. Buenas, estoy aquí de nuevo después de un poco de tiempo sin poder grabar. Lo lamento mucho, pero he estado muy liado. Aquellos que me seguís por otras redes sociales sabéis que he estado... estoy en plena certificación y eso me quita mucho tiempo. Espero poder examinarme esta semana o la que viene y así poder quitarme esto de encima. Y además he tenido poco tiempo porque he estado muy ocupado en los fines de semana organizando eventos y llevando a cabo ciertos compromisos personales. Pero por fin he podido sacar un poquito de tiempo y he decidido grabar este Atlantis 2213. Porque, bueno, en el grupo de Telegram de Savage World alguien mencionó este juego y me llamó la atención porque es un juego que yo tengo. Le tengo cierta empatía, me llamó mucho la atención y es uno de los juegos más raros que tengo. Y raros principalmente porque creo que muy poca gente habrá oído hablar de este juego, ¿no? Y... yo me hice con él, no recuerdo dónde, creo recordar que en un Expo Comic lo encontré en un stand y me hice con él. De hecho, ni siquiera recuerdo si lo pagué en pesetas o en euros, porque veis que costaba 495 pesetas o 2,98 euros. Basándome en el 2,98 euros, yo creo que lo compré en pesetas, porque esto es cuando se volvió obligatorio de ponerlo el doble precio. Y que luego, pues lo lógico es que hubiera costado 3 euros, ¿no? Directamente, pero bueno, eso es mi opinión. Es un juego que además pues parece estar hecho con colaboración con la Junta de Castillo y León, con la gente de Ediciones Sombra, con Dirac Distribuciones, que ni me suena, y la página web Draconroll, que ni siquiera sé si funciona, pues me acabo de dar cuenta de ello. Y es un juego muy pequeñito, es el típico juego, bueno, los que... tarde o temprano, cuando llevas mucho tiempo en este y tienes bastantes cosillas, terminas teniendo algunos de estos manuales extraños, poco conocidos y que tienen más elemento de curiosidad, ¿no? Esto parece que es de 2001, como acabo de fijar ahí una fecha. Y pone que además que es la segunda edición, o sea que existe una primera. Es un juego de rol muy sencillo, con unas imágenes pixeladas, en una calidad bastante rara, con lo que parece ser renders primitivos en 3D, imágenes muy... no sé si de archivo, de Creative Commons. Es un juego raro y me llama la atención por ello, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco por encima. Nos habla un poco el prólogo, ¿no? De lo que hacía esta gente, ¿no? Nos viene incluso un correo de los grupos de Yahoo, ¿no? Y habla de 1996, que es la primera edición, ¿no? Sacado en un fanzine llamado La Rosa Negra. Y bueno, la cosa está en que el juego nos presenta un mundo cercano al 2032, con una errata de texto montado uno encima del otro bastante curiosa, ¿no? No sé si se puede apreciar bien en la cámara, pero bueno, el caso es que esto es un mundo en el que fue invadido por alienígenas y nos mandaron un poco... bueno, exterminaron la Tierra, ¿no? La convirtieron en inhabitable y la gente se vio obligada a vivir en colonias submarinas para intentar evitar a los alienígenas, porque parece ser que no podían tocar el mar, ¿no? Entonces hay una especie de extraña política y extraña dicotomía entre los distintos estados que se crean bajo el agua, de intentar mantener un poco la cultura humana. Me recuerda un poco a la serie de Sequest, sobre todo a las temporadas finales, que creo que se llamaba Sequest 2036 o Sequest 2032, no me acuerdo, en el que los humanos, bueno, pues empiezan a vivir. Ya os digo, viene una especie de pequeña historia, no muy detallada, porque ocupan 3 páginas. El juego es súper enano, si ya veis, es un fanzine con 42 páginas y viene todo.
¿no? Te hablan de las guerras corporativas, las guerras contra los alienígenas, que son unas entidades bastante abstractas. De hecho, en teoría los jugadores no se van a encontrar con ellas porque el juego empieza con lo que es la desaparición de los alienígenas. Los alienígenas por algún motivo han desaparecido de la Tierra o no se tiene constancia y empiezan a existir las primeras comunidades humanas que intentan ver lo que hay en la Tierra y salir al exterior. Esto es extremadamente curioso porque nos enseña este momento primitivo de la historia humana en este universo, donde la gente pues empieza a salir, empieza a ver lo que fuera, ¿no? Intenta ver estos seres estos especies de reptilianos, y lo que nos encontramos principalmente es con cosas que dejaron, ¿no? Animales mutados, cibos de protección, sus antiguas bases, ciudades humanas invadidas y reconstruidas por esta extraña raza y todo ese tipo de cosas. La verdad, nos presenta un elemento bastante curioso en el que nos dan una ambientación bastante curiosa en apenas 4 páginas. Nos ha presentado un setting que tiene bastante potencial, aunque quizás, bueno, pues es que es lo que es. Se puede dar mucho más caña. Creo que esto lo aleja además de Blue Planet, que es el otro juego que podría tener esta especie de vertiente. También muy interesante, por cierto. Ese no lo tengo, por desgracia. Es una lástima, es un juego que me interesaba bastante. Pero en fin. A continuación tenemos el sistema de creación de personajes, que básicamente se basa en una creación de personajes mediante puntos, que recuerda un poco la versión alternativa de creación de comandos de guerra, en el que además podemos poner unos atributos. Son atributos simplificados respecto a EXO. Disponemos de 5 atributos principales, en los que no depende realmente ningún atributo adicional. Y tenemos las habilidades, que, bueno, pues igual que EXO, pues tenemos una serie de puntos para invertir, en el que además se reparte mediante la característica de mente. Esto yo lo considero es un error. Cuando tú haces que tus puntos de construcción de personaje dependan de una característica, y es arbitraria, lo que hace es que mucha gente se vea esa característica como una propiedad, ¿no? La característica tiene que tener su asunto, y con características que te dan tus habilidades se convierten en opciones, ¿no? Pasa un poco lo mismo con D&D tercera, donde la inteligencia te da puntos de habilidad, ¿no? Se convierte en una habilidad bastante importante. Y cualquier persona experta en D&D 3.5 va a empezar casi siempre con un pícaro, ¿no? En el momento en el que conoces un poco cómo funciona, porque así te aseguras un mínimo de casi unos cerca de 40 puntos de habilidad que te van a venir muy bien, y además te desbloquea bastantes habilidades. Pues aquí un poco igual, que todo dependa de inteligencia a la hora de la construcción del árbol de habilidades, va a hacer que tenga una primaria. Y además es que muchas habilidades encima también dependen de inteligencia, lo cual no creo que sea una buena opción. Tenemos habilidades, es un setting también reducido. Recuerda a veces a Pangea en lo que se refiere a la reducción de habilidades. Como veis, pues tiene un elemento de habilidades mucho más pequeño. Y bueno, tienes lo típico de EXO, ¿no? Lo que haces es sumar tu puntuación de habilidad, que de entrada no puede ser superior a 22. Tienes que con 3 dados de 10 sacar menos, ¿no? Y tienes el dado EXO, que da a veces elementos especiales. Además tienes una serie de construcción de puntos gratuitos que se pueden usar para convertirte en cyborg, en mutante o en tal. O sea, las razas se compran con puntos. Eso yo lo veo interesante y lo veo adecuado. La verdad es una de esas cosas de esta versión del sistema EXO que me da interés en ese elemento. Creo que es una buena idea de que la raza se compre con puntos. Puntos de vida, al fin y al cabo, bueno, pues esto se habló en el grupo de Savage World y por eso he decidido hablar de ello, ¿no? Para romper un poco mi silencio, porque era un juego fácil de preparar. Pues en Savage World pasa lo mismo, ¿no? La raza se compra con unos puntos, lo que pasa es que son transparentes. Aquí pues son un poco más visibles, como podrían ser, por ejemplo, en GURPS o en CDD. Bueno, tenemos puntos de vida, puntos de destino y modificadores de daño, las típicas características secundarias y una serie de detalles finales. A continuación nos va a describir el sistema. El sistema es tremendamente similar a EXO, con algunas cosillas de comandos de guerra, en el que todo se basa en sacar menos que tu habilidad.
con el mismo sistema, que en una tirada nos da toda la información. En las tiradas de combate nos diría el daño y la localización del impacto. Lo cual, bueno, pues a mí es algo que me gusta. Tiene sus defectos, ojo, no es perfecto y aunque Hitos también hace, por ejemplo, similar, pero para mí tiene sus defectos, ¿no? Y es que a veces hace cosas raras con el daño. Tiradas muy bajas, que en teoría son muy buenas, te provocan poco daño o localizaciones raras. Ya os digo, Warhammer Fantasy también usa un sistema similar de localización. A mí me gusta, creo que es adecuado, le da mucha agilidad, le da algunos dinamismos y algunas estrategias en el combate, pero es mejorable. Si quieres jugar a un juego más realista, la verdad es que pierde. Es muy bueno. Para jugar elementos realistas, yo creo que está bastante interesante. Un caso que tiene además esto es el problema que pueden tener los juegos que llamo de cap superior. Cuando tu límite de habilidades está medio por encima y tienes que sacar menos, provoca una escalada rara si quieres hacer partidas excesivamente heroicas. Para sistemas realistas yo creo que pinta bastante bien. Bueno, nos va a hablar de todo el sistema, de lo que es el combate cuerpo a cuerpo, el combate a distancia, la categoría de daño. Todo es igual al sistema sombra, tiene alguna pequeña modificación debido a que es un juego más elite y no pretende ser tan detallado. Tiene sus maniobras, sus localizaciones y el sistema de armas, ¿no? Con poquitas armas, no tiene tantas como otros juegos del sistema sombra. Mira, ¿veis? Esta es una de las cosas que digo. La imagen pues se ve bastante pixelada, es una lástima porque tiene pinta de ser bastante chula, pero bueno, pues es lo que hay. Es que esto tiene que estar hecho con pues hasta con Windows 95 es posible, ¿no? ¿Veis? Tiene un estilo gráfico que esta poca resolución le peca. Pero bueno, área de efectos, hacer varios disparos, un capítulo muy pequeñito de equipo. Y nos va a hablar un poco de cómo funcionan las ciudades en todos sus apartados. Es un par de páginas. Nos pone el ejemplo de la ciudad Atlas, que sería un poco la core de la ambientación, un poco cómo funcionan las ciudades terrestres, muy poquito, es un parrafillo meramente, y un poco los extraterrestres que se han quedado atrás, ¿no? Tanto sus extrañas criaturas tecnológicas como los ciberzombies o ese tipo de cosas. Un poco su intencionalidad y de qué puede ir. Los xenomorfos tipo alien, ¿no? Que aquí tienen un aspecto más de lagartos mutados. Y termina con una declaración un poco de intenciones de bichos y un poco unas pocas semillas de aventura para esto. En general, ya os digo, es un juego bastante cuco, creo que imposible de encontrar. No sé ni siquiera si está en internet una versión PDF, si este juego ha llegado a algo más, no lo seguí. Yo lo he visto mencionado poquísimas veces, lo vi mencionado en los foros muy antediluvianos de Edge, cuando se hablaba de redención, de que este juego podría servir para inspiración, para usar algunas cosas para la Tierra. He oído hablar de él ligeramente un par de veces en grupos de foros bastante oscuros. O sea, que posts así como que pasaron muy desapercibidos, y no me acuerdo cuál es, probablemente Nación Rolera o algo así. Y cuando lo vi hablar de él en el grupo de Telegram como posible ambientación para adaptar para Savage World, la verdad me llamó la atención y la ilusión, ¿no? Porque este es un juego que ha pasado en mis estanterías bastante tiempo y que yo os digo, es que tiene buenas ideas, no se convierte en un juego completo comercial de ninguna forma, pero tiene sus cosillas, o sea, es interesante. Esta edición está hecha por Inmaculada Flores y Mario Grande. No sé si son los escritores, pero pone diseño del juego, así que supongo que sí. Tiene un ilustrador principal que es Alejandro Fresno. Tiene una serie de ilustraciones adicionales que... Claro, es que Detective Comics aquí no existía, ¿no? Que parece que son pues probablemente todos del mismo club. Tiene una serie de playtestings. Bueno, tiene todo un poco, ¿no? Y aquí pone que utiliza el sistema sombra con
con todo esto, ¿no? Y parece que Inmaculada Flores, Alejandro Fresno y Mario Grande son los 3 que hicieron este juego. Básicamente, no sé si llegó a algo más, no... Puede que esta gente ni siquiera sigan siendo roleras a día de hoy. No tengo por qué conocer a todo el mundo, pero vete a saber. Estas cosas a veces aparecen por gente que a día de hoy no es... a lo mejor ha dejado el hobby o cualquier cosa. La verdad es que me ha llamado atención. Yo creo que es un juego que sinceramente tiene su no sé, tiene mi encanto. Quería hablar de él, por eso para mí tiene un encanto especial, porque ha estado en mi estantería, me lo he leído un par de veces. Cuando lo vi en el grupo me llamó la atención, ¿no? Y me tocó un poco la patata por ser uno de estos juegos. Es uno de mis primeros juegos de rol también, porque cuando yo lo compré, sobre el año 2001, 2002, yo tenía más juegos, obviamente, pero no tenía muchos, porque en aquella época pues yo tenía 17, 18 años y tenía tenía 5 anillos, tenía mi Rolemaster tal, pero no tenía, estaba muy lejos de la colección actual, ¿no? Y era un juego barato y dije, oh, es un juego de rol, baratito, pues me lo llevo, ¿no? Tipo Fan Hunter, ¿no? Fan Hunter es otro de los juegos que tienes cariño porque al ser barato mucha gente tenía acceso a él. Y ya está, básicamente quería dedicarle esta reseña a un juego que probablemente pues sea la única reseña que tenga jamás al menos en YouTube, ¿no? Pero en fin, soy Ezcardan, hasta otra.